La religión de la serpiente. Los templos trípticos de Atlantis, publicado el septiembre 6, 2012 por Guerrero del Espíritu, un continente que pereció por las aguas llamado Atlántida, la cual profesó la religión de la serpiente, una religión pagana alejada del verdadero creador. Una vez más he podido contemplar otro artículo de la web de Richard Casaro con gran asombro. Estas averiguaciones no dejan lugar a dudas. Las primeras civilizaciones del mundo antiguo como Egipto y Babilonia heredaron una religión común, la religión de Satanás de la Atlántida, carga de idolatría y de graves afrentas contra el Dios único y verdadero, Yahvé. Fue por eso que esta ciudad fue sepultada para siempre por las aguas del diluvio durante 40 días. A continuación se traducirá fidedignamente el artículo de Richard Casaro, aunque quiero comentar por adelantado que este blog no comparte las interpretaciones religiosas masónicas del autor del relato. Nuevas evidencias arqueológicas sin precedentes de una muy avanzada civilización perdida, una vez floreció en una época remota en el mundo antiguo que el tiempo pueda recordar. ¿Sabías que las primeras culturas del mundo heredaron la alta sabiduría de una misma cultura madre más antigua, pero ahora desaparecida? Las culturas antiguas construían pirámides con templos trípticos, 3 puertas, templos. ¿Significa esto que compartían la misma religión? Al igual que las pirámides, la presencia de estos templos trípticos en todo el mundo lanza enorme peso detrás de las teorías e ideas de Atlantis por las que la civilización tendría raíces mucho más antiguas que las aceptadas actualmente por la ciencia. ¿Existe una civilización antigua que se desconoce? Una avanzada cultura floreció una vez pero fue destruida por un cataclismo, y que las primeras culturas de la historia conocida fueron herederas de su legado. Hay 2 versiones diferentes de la historia. Ya sabemos la versión corriente principal en los libros de historia. Pero hay otra historia, más misteriosa y oculta, que no es tan conocida. Esta historia poco conocida, describe que las primeras culturas del mundo heredaron un vasto conocimiento y capacidad de una cultura madre mayor, más sofisticada pero ahora desaparecido, un gran reino llamado Atlántida, una vez el hogar de un pueblo avanzado y sofisticado espiritualmente. Esta historia oculta fue propuesta y mantenido por los estudiosos de la era victoriana y los arqueólogos en la década del siglo XVIII, después de que se descubrieran una serie de misteriosos paralelos antiguos culturales a nivel mundial. Arriba. No existen registros de ningún contacto entre estas civilizaciones. ¿Cómo, entonces, podemos explicar los paralelos como la construcción piramidal, arcos, ménsula y momificaciones? Para los victorianos parecía inconcebible que estas sociedades similares pudieran haber evolucionado por separado, sino que era más lógico pensar que todo se desarrolló a partir de la misma matriz origen Atlantis. El modelo de la historia de la Atlántida quedó sin respuesta durante décadas. Sin embargo, fue repentinamente abandonada en la mitad del siglo XX, cuando una nueva ola de eruditos occidentales declararon que no existe suficiente evidencia para apoyarlo. Ahora, el descubrimiento de estos templos tríptico paralelas ofrece evidencia nueva e innovadora que apoya la teoría de Atlantis. Estos templos trípticos no solo han escapado a la atención de los estudiosos modernos, pero también la atención de los grandes de la era victoriana eruditos que han estudiado antiguas correspondencias culturales. Porque como todos estos templos muestran la misma arquitectura paralela, como si hubiera sido construida por albañiles que comparten una base de conocimiento similar, estos templos trípticos indican una religión común heredada de la cultura misma madre. De hecho, el tríptico es la religión universal olvidada de la antigüedad. El legado de la Atlántida, una civilización perdida mucho más antigua, ver www.depertruth.com.
Esta religión universal del tríptico fue contenida y se mantienen vivas en lo que los estudiosos modernos llaman las antiguas escuelas de misterio. Celebrado en el mayor secreto y reverencia, las enseñanzas de las escuelas de misterios se dice que contienen los secretos del universo y las claves para las grandes prácticas mágicas. Los miembros de las escuelas de misterios fueron dotados de perspicacia extraordinaria y cualidades sobrehumanas y habilidades. Antepasados de pensamiento occidental moderno como Homero, Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran iniciados de los misterios, que cambiaron la historia con sus filosofías y conocimientos avanzados. Con la llegada del cristianismo vino un período de grandes cambios. En un intento de ganar autoridad sobre las masas, la Iglesia comenzó a arrancar de raíz todo vestigio de la sabiduría de las escuelas de misterios. Incluso famosa Academia de Platón, que floreció durante más de 900 años desde el 387 AC hasta el 529 DC, fue cerrada por el emperador Justiniano, quien afirmó la academia era pagana. Como resultado, los estudiantes de las escuelas de misterios se escondieron. Para salvaguardar la sabiduría, envuelto sus antiguos secretos en alegorías y símbolos, y lo puso todo bajo la tutela de las diversas corrientes de esotéricas sociedades, los miembros que han incluido Galileo, Copérnico, Da Vinci, Kepler, Isaac Newton, y Napoleón. El conocimiento antiguo se desvaneció un poco más con cada narración sucesiva, y como el cristianismo creció al estado imperio, las enseñanzas comenzaron a extinguirse. Templos antiguos trípticos cayeron en la ruina al igual que la sabiduría que una vez preservada. Parece que muchos, si no todos, las conexiones a la fuente original se rompieron o se diluye de modo que los verdaderos misterios estaban a punto de perderse. Fue durante esta época que una poderosa sociedad secreta llamada la Fraternidad Masónica, la masonería, subió al escenario de la historia y comenzó lo que se convertiría en su búsqueda triunfal para mantener los detalles de las enseñanzas de la Escuela de Misterios vivos, y pasar la antorcha a una nueva generación. Por encargo de la Iglesia para construir catedrales góticas de Europa, los masones secretamente codificaron sabiduría del tríptico en las fachadas de las iglesias, castillos, catedrales, monumentos de piedra, relieves, monumentos y estatuas, donde permanece oculta en la actualidad. Esto explica en parte por qué innumerables catedrales góticas medievales construidas por los masones todos comparten el mismo plan maestro, un desconcertante código catedral de clases, que todavía no se ha descubierto, analizado o explicado por los eruditos modernos. Above. Catedrales góticas con entradas tríptico. De hecho, todas las grandes sociedades secretas, antes de ser adquirida en los tiempos modernos y cooptado para propósitos nefastos, que muchos están siendo utilizados por hoy, una vez que compartían la misma religión universal del tríptico, de ahí la universalidad de la entrada tríptico. Arriba. Sede de la sociedad secreta con entradas tríptico. Written in Stone te lleva en un viaje a través de las civilizaciones más tempranas y más grande de la historia para mostrar la presencia del tríptico, una indocumentada y misteriosa correspondencia cultural ancestral. El libro destaca cómo los diferentes pueblos en diferentes tiempos y lugares entendida y practicada la misma religión universal / ciencia sagrada, que todo simbolizada por el mismo tríptico de 3 puertas de entrada. También muestra cómo los masones operativos de la historia comprendieron el antiguo legado del tríptico, y secretamente incorporaron su diseño en las entradas de las iglesias, castillos, catedrales y otras estructuras sagradas. Esta búsqueda de la sabiduría perdida te llevará a través del Nilo, en Egipto, en las antiguas tierras de Persia y China, en regiones remotas de la India y el sudeste asiático, en... Arriba.
La vida real Da Vinci Code es el tríptico antiguo detrás de Cristo. Leonardo da Vinci codificado el tríptico y su significado esotérico en La Última Cena, un hecho sin ser reconocida por los estudiosos. También veremos cómo la fraternidad masónica ya no es un verdadero repositorio del tríptico /universal religión /sagrada sabiduría ciencia, habiendo perdido su propósito original, pero todavía mantienen la sabiduría perdida en su simbolismo, la ceremonia y ritual. Comentario de batalla espiritual. Sin lugar a dudas hubo una religión común en la más remota antigüedad, un continente que pereció por las aguas llamado Atlántida, la cual profesó la religión de la serpiente, una religión pagana alejada del verdadero creador, la cual rendía culto a los astros, a la serpiente y en cuya arquitectura se vislumbran las pirámides, zigurats y templos trípticos. La raza de gigantes de las que habla la Biblia en el Génesis, progenie de los ángeles caídos, fueron los que crearon esta religión en la Atlántida, cuyo rey fue Atlas, un gigante hijo de ángel y una humana, también conocido como un titán por el paganismo. Babel, la primera ciudad del mundo, de algún modo heredó estos conocimientos esotéricos y construyó el primer zigurat de la historia conocida, la Torre de Babel, bajo órdenes del dios Sol Nimrod. El autor del artículo, por otro lado, erra al acusar al cristianismo de la ocultación de secretos, ya que no es lo mismo cristianismo que catolicismo. Sí fue la Iglesia Católica la que ocultó todos estos secretos esotéricos y se los apropió para sí y que compartió con su secta favorita, la masonería. Por otro lado, los templos trípticos bien podrían estar relacionados con la doctrina de la Trinidad, tanto de la Iglesia Católica, como del hinduismo, que proviene de la tríada babilónica de Nimrod, Tamuz y Semiramis, registrada en el Génesis y en la epopeya de Gilgamesh.